Lección 101 del libro de ejercicios de un curso de milagros. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. Si el pecado es real, entonces la salvación solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman. Pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará, y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, mas Él los perseguirá, los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Eso, si el pecado fuera real. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. Si el pecado es real, la salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa, si el pecado fuera real. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no escaparía de la salvación, intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué había de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento, si tales son los precios, si el pecado es real? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees es inevitablemente, y todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación como una mente receptiva. Acepta la expiación con una mente receptiva, que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. No tengas miedo de la voluntad de Dios, que es perfecta felicidad para ti. Por el contrario, ampárate en ella con absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Mejor di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias.
La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos te brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima, al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora, la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Es la verdad, pues el pecado no existe. Toma una respiración profunda. Exhala. Abre tu mente y tu corazón para aceptar que tú estás aquí para ser feliz, no para sufrir. Y recuerda repetir esta idea los primeros 5 minutos de cada hora. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. El pecado no es real, entonces no necesito castigo. El pecado no es real, entonces no necesito el sufrimiento. El pecado no es real, entonces la felicidad es para mí. El pecado no es real, entonces no merezco la muerte y el dolor. El pecado no es real, entonces no necesito el dolor. El pecado no es real, entonces no necesito la maldición. El pecado no es real, el pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. El pecado no es real. No necesito castigo. El pecado no es real. No necesito el sufrimiento. El pecado no es real. La felicidad es para mí. El pecado no es real. No merezco muerte ni dolor.
El pecado no es real. No necesito enfermedad, no necesito dolor. El pecado no es real. No necesito la maldición. El pecado no es real. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Dios quiere para mí la felicidad plena, perfecta, completa, total. No hay pecado, no hay separación. Soy tal como Dios me creó. Nunca abandoné mi hogar. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Dios quiere mi felicidad, mi dicha, mi alegría, mi plenitud. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Texto de un curso de milagros. La alternativa a la proyección del ego. La alternativa a la proyección del ego es la perfecta unidad y la perfecta inclusión. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal, o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo, porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo, y así te imaginas que te has puesto a salvo. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida, creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que ello te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más.
El ego justifica esto basándose en el hecho de que ello te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. Como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor, tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión. Puesto que percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todo las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. De eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. ¿De qué otra manera puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó, y Dios te creó como parte de él. Eso es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Es verdad para siempre. No es una creencia, sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitir usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, éste finalmente podrá ser recordado. El ego preferiría creer que es imposible, que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción acabará allí donde comenzó. Todo converge en Dios, porque todo fue creado por Él y en Él. Dios creó a sus hijos, extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender su reino
hasta que no conozcas la plenitud de éste. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo. No es lo mismo pensar que percibir. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior. Aunque la percepción es irreal, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú la concebiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano, solo porque tu mente no está en perfecta armonía con esta idea, y consecuentemente no la desea ahora. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él. Puesto que él procede de Dios, usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. Puesto que se encuentra en tu mente, ésta solo puede creer lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar únicamente a favor de eso, porque habla a favor de Dios. Te invita a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Si nunca se separó de Él, solo tienes que percibirla tal como es, para que retorne a Él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer contra esto, porque ello es una afirmación explícita de que él nunca existió. El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede con gran facilidad hacer que ello parezca difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que incluso el retorno es innecesario, porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil. Mas tú puedes hacer que la idea de retornar sea a la vez necesaria y difícil. Con todo, está muy claro que los que son perfectos no tienen necesidad de nada, y tú no puedes experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que eres. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus percepciones estén en línea con la única manera de ver del Espíritu Santo. Esta línea es la línea directa de comunicación con Dios y le permite a tu mente converger con la suya. Nada está en conflicto en esta percepción, ya que significa que toda percepción está guiada por el Espíritu Santo, cuya mente está fija en Dios. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos, porque solo el Espíritu Santo está libre de conflictos. Él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente, y lo extiende solo a lo que es verdad en otras mentes. La diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es muy simple. El ego proyecta para excluir y por lo tanto para engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente y de esta manera las percibe a todas como una sola. Nada está en conflicto en esta percepción, porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual. Donde quiera que mira, se ve a sí mismo, y puesto que está unido, siempre ofrece el reino en su totalidad. Este es el único mensaje que Dios le dio, en favor del cual tiene que hablar, porque eso es lo que Él es. La paz de Dios reside en ese mensaje, y por consiguiente, la paz de Dios reside en ti. La gran paz de Dios refulge en tu mente para siempre, pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera,
para que tomes conciencia de ella. El Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad, y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino, y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esa armonía con la luz es ilimitada, porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo, y al unir nuestras mentes en esa luz, proclamamos el reino de Dios juntos y cual uno solo. Del manual para el maestro. Fe. La fe es algo que emana del corazón del Hijo de Dios como de su fuente. La fe es consistente, es completamente honesta, es firme, goza de absoluta confianza, es ausencia de temor, es mansa, goza de certeza, rebosa de júbilo, tiene confianza, es tolerante y no necesita la defensa. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Si un maestro pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida, mientras que mantiene otros aparte, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa de júbilo. Al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas, hacia la palabra de Dios y hacia la definición que Dios tiene de su Hijo, es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas, en la palabra de Dios y en la definición que Dios tiene de su Hijo, tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión, naturalmente, la acompaña, y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe.